La palabra mal. Uf, qué palabra, ¿verdad? Es potente. La usamos para hablar de lo indescriptible. Pero, a ver, ¿qué significa de verdad? Todos sentimos su peso, claro, pero definirla, eso ya es otra historia. Bueno, pues vamos a intentarlo. Y esa es la gran pregunta. Claro, ¿estamos hablando de una reliquia, de algo sacado de cuentos de hadas o de textos antiguos? ¿O es, en realidad, una categoría que necesitamos hoy más que nunca para entender el mundo y las peores cosas que podemos llegar a hacernos? Fíjate, en 1945, justo después del horror de la Segunda Guerra Mundial, la filósofa Hannah Arendt ya lo vio venir. Dijo que esta iba a ser la cuestión central. Esto nos demuestra que intentar comprender el mal no es un simple ejercicio académico, para nada. Es una necesidad urgente que nace, literalmente, de las cenizas de la historia. Muy bien. Para empezar a construir una respuesta, lo primero es despejar el terreno. Antes de definir qué es el mal, tenemos que entender por qué es tan complicado siquiera hablar de ello. El autor que seguimos en este análisis, Javier Leiva Bustos, pone una condición sobre la mesa que es crucial. Para que una teoría sobre el mal nos sirva a todos, no puede partir de cosas que no se pueden demostrar, como la existencia de un dios o de fuerzas sobrenaturales. Tiene que ser una herramienta laica que cualquiera pueda usar, sin importar sus creencias. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se define algo tan enorme sin recurrir a la religión o a la metafísica? Pues la propuesta es bastante directa: mirar de frente al abismo, a lo que se conoce como el paradigma de la atrocidad. La idea es la siguiente: para entender el mal en sus formas más pequeñas, las del día a día, las más sutiles, primero tenemos que estudiar sus manifestaciones más bestias, más monstruosas de la historia. Es como ponerlo bajo un microscopio. Y esto nos lleva a una analogía genial de Platón. Él decía que para descifrar unas letras pequeñas, que apenas se leen, lo que haces es buscar esas mismas letras en un cartel enorme. Pues aquí igual. Para identificar las características del mal, vamos a examinar un caso histórico a gran escala donde esas características son, bueno, innegables. Y ese caso a gran escala es el nacionalsocialismo. Es el paradigma por excelencia para este análisis. ¿Y por qué? Porque fue una mezcla única. Una combinación de métodos superracionales, industriales, casi de fábrica, con un objetivo completamente irracional: la creación de una fábrica de la muerte. Esa escala, esa organización, nos permite ver todos los engranajes del mal con una claridad terrible. Claro que no todo el mundo está de acuerdo en que usar la palabra mal sea una buena idea. Y esto nos mete de lleno en un debate filosófico muy interesante. A ver, aquí hay como dos bandos. Por un lado, los escépticos del mal. Dicen que, ojo, que etiquetar a alguien de malvado es peligroso, porque corta el diálogo, nos impide entender sus motivos, y lo convierte, sin más, en un monstruo. Pero por otro lado están los reivindicadores del mal, que es la postura del autor. Defienden que el término es de hecho indispensable. Nos permite señalar las peores acciones y decir: esto es lo prioritario, contra esto hay que luchar. Vale, después de ver por qué y cómo estudiar el mal, llegamos al meollo del asunto. ¿Qué condiciones tiene que cumplir un acto para que podamos llamarlo, con todo el rigor, malvado? La teoría nos propone 4 condiciones que son, como se dice en latín, sine qua non. Esto significa que tienen que darse las 4. Si falta una sola de ellas, el acto podrá ser horrible, dañino, lo que sea, pero no llega a la categoría de malvado. Vamos a desgranarlas un poco. Primero, la inmoralidad, o sea, el acto va en contra de principios morales básicos. Segundo, la responsabilidad. Esto es clave. El autor sabe a lo que hacía y no estaba siendo forzado ni nada por el estilo. Tercero, el daño, pero ojo, no un daño cualquiera, ¿eh? Hablamos de un daño severo, grave, que ataca la capacidad de la víctima para vivir una vida plena. Y cuarto, la condena moral. El acto provoca un rechazo generalizado, una repulsa casi universal por ser un atentado contra la dignidad humana. Pero toda esta teoría no es solo un ejercicio intelectual, ni mucho menos. Su objetivo final es práctico, es urgente, y nos conecta directamente con las advertencias de quienes vivieron la atrocidad en su propia piel. Estas palabras de Primo Levi son el corazón de todo esto. La historia no es un libro cerrado. El mal que ya hemos visto no es una cosa rara que pasó una vez y nunca más. Entenderlo es en realidad una forma de estar vigilantes. Y aquí está la clave de todo. El objetivo de definir el mal no es buscarle excusas, sino desarmarlo. Si entendemos sus componentes, su lógica, podemos identificar las señales de alarma en nuestro propio tiempo: la intolerancia, el fanatismo, cuando se empieza a deshumanizar a otros, y así, quizá, poder actuar antes de que sea demasiado tarde. Y con esta pregunta nos quedamos, porque la verdadera prueba de todo este conocimiento no está en analizar el pasado, sino en mirar al presente.
La pregunta ya no es solo ¿qué fue el mal?, sino ¿dónde están sus semillas hoy? Y sobre todo, ¿qué vamos a hacer para que no vuelvan a germinar?